El timbre de la puerta del café resonó suavemente, anunciando mi entrada. Afuera, el bullicio de la ciudad se sentía abrumador, como si el mundo entero conspirara para no dejarme respirar. Ese pequeño rincón, con su decoración vintage y el aroma a café recién molido, prometía una tregua, aunque fuera momentánea. Y entonces la vi. Estaba detrás del mostrador, moviéndose con una calma que contrastaba con la ansiedad que parecía impregnar cada rincón de mi vida. Pero no fue solo su porte lo que capturó mi atención. Una cicatriz recorría su rostro desde la mejilla hasta la mandíbula. No era fea, ni grotesca, pero sí imposible de ignorar. Era como un recordatorio silencioso de una historia que nadie se atrevía a preguntar. Cuando llegué al mostrador, ella me miró directamente a los ojos. Había algo en esa mirada, una mezcla de desafío y resignación, como si se enfrentara al juicio del mundo todos los días y ya no le importara. ¿Qué desea?, preguntó con una voz serena pero firme. Pedí un café, aunque en realidad no tenía ni sed ni apetito. Mientras ella preparaba mi pedido, no pude evitar seguir observándola. Cada movimiento suyo parecía deliberado, casi artístico. Al salir del café con el vaso en la mano, me detuve en la puerta. Algo en su presencia me dejó inquieto, y durante todo el día no pude sacarla de mi mente. ¿Quién era? ¿Qué historia escondía detrás de esa cicatriz? Y más importante aún, ¿por qué me afectaba tanto? La noche llegó y, como era costumbre, mi rutina siguió su curso, reuniones interminables, correos electrónicos que nunca parecían agotarse y una cena solitaria frente a un televisor que ni siquiera estaba viendo. Pero por primera vez en mucho tiempo, mi mente estaba en otra parte. Recordaba el brillo desafiante en sus ojos y el modo en que su cicatriz, lejos de restarle belleza, la hacía más intrigante. Al día siguiente, me encontré de nuevo frente a las puertas del café. No tenía una excusa válida para volver, salvo una necesidad inexplicable de verla otra vez. Entré con la intención de entablar una conversación, pero su actitud reservada me detuvo. Cada intento de acercamiento parecía rebotar contra un muro invisible que ella había construido a su alrededor. Finalmente, me atreví a preguntar su nombre. Clara, respondió sin levantar la vista de la máquina de café. Cuando intenté decir algo más, ella me interrumpió con un tono que no admitía réplica: si vas a preguntar sobre la cicatriz, ahórrate las palabras. No es la primera vez que alguien lo hace. Su sinceridad me dejó sin habla. Pero en lugar de alejarme, su dureza despertó en mí una curiosidad aún mayor. Esa noche, mientras intentaba dormir, me di cuenta de que Clara no era solo una mujer con una historia intrigante. Era un enigma que mi mente y mi corazón no podían dejar pasar. La vida, siempre tan estructurada y predecible, de pronto había dado un giro. Y todo por un encuentro que jamás debió ocurrir. Los días siguientes me vi regresando al café casi de manera compulsiva. Cada mañana me encontraba allí, sentado en una esquina con un periódico en las manos que apenas leía. Mi atención siempre estaba en Clara. Su rutina parecía inmutable: preparar cafés, servir pasteles y evitar cualquier conversación que fuera más allá de lo estrictamente necesario. Pero incluso en su silencio había algo que me atraía, una especie de magnetismo que no podía ignorar. Un martes por la tarde, el café estaba casi vacío. Me acerqué al mostrador con una excusa banal, preguntándole por una recomendación del menú. Esperaba un intercambio ligero, algo que rompiera el hielo, pero su respuesta fue tan escueta como siempre: el pastel de limón está bueno, si te gusta lo ácido. Su tono no dejaba margen para una conversación, pero no me rendí. ¿Y tú, lo recomiendas?, pregunté, intentando sonsacarle aunque fuera una sonrisa. Ella me miró de reojo, como si estuviera evaluando si mi interés era genuino o una simple distracción. No suelo probarlos, dijo al final, mientras limpiaba el mostrador con movimientos calculados. Cada intento mío de acercarme parecía chocar contra un muro. Su distancia no era fría, sino protectora, como si cada palabra que decía estuviera medida para no revelar más de lo necesario. Pero en lugar de desanimarme, esa resistencia me intrigaba aún más. Clara no era como nadie que hubiera conocido antes. Una tarde, sin planearlo, llegué al café justo antes de que cerraran.
Desde la ventana vi que ella estaba sola, sentada en una mesa con un cuaderno en las manos. Al principio, dudé si entrar. Había algo sagrado en su soledad, como si me estuviera asomando a un momento privado que no estaba destinado a mí. Pero la curiosidad pudo más. Abrí la puerta con suavidad, procurando no interrumpirla. Ella levantó la vista por un momento y luego volvió a centrarse en lo que hacía. Me acerqué despacio, observando los trazos que dibujaba en el papel. Eran dibujos, pero no de los que se hacen por simple afición. Había una fuerza en ellos, una intensidad que reflejaba emociones profundas. Son increíbles, dije, rompiendo el silencio. Clara levantó la vista de nuevo, esta vez con una mezcla de sorpresa y recelo. Solo son garabatos, respondió, cerrando el cuaderno como si quisiera ocultar un secreto. Pero yo insistí, no lo son. Tienen algo auténtico, siempre has dibujado. Clara se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, suspiró. Antes lo hacía todo el tiempo. Ahora solo, cuando lo necesito. Su voz era baja, casi un susurro, pero había una tristeza en sus palabras que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Por qué lo dejaste?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Clara sonrió con amargura. La vida tiene una manera muy eficiente de robarte los sueños, ¿no crees? Fue la primera vez que la escuché decir algo personal, algo que no estuviera envuelto en defensas. Y aunque no sabía lo que había detrás de esas palabras, entendí que el dibujo no era solo un hobby para ella, era algo que había perdido y que aún dolía. Esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, las palabras de Clara resonaban en mi mente. Pensé en cómo la vida me había dado tanto y, sin embargo, me encontraba fascinado por alguien que parecía haber perdido todo. Había algo en su forma de mirar el mundo, en cómo cada palabra suya parecía un desafío, que hacía que todo lo demás en mi vida pareciera vacío. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi rutina, mi éxito, mi mundo cuidadosamente construido, no eran suficientes. No entendía por qué me importaba tanto lo que Clara pensara o sintiera. Apenas la conocía, pero algo en mí sabía que no podía simplemente dejarla ir. Había una conexión que no sabía cómo explicar, algo que me hacía querer volver al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. La tarde siguiente, cuando entré al café, la encontré en el rincón más alejado, de espaldas a la puerta, su cabello cayendo en mechones desordenados sobre sus hombros. Clara no parecía darse cuenta de mi presencia. Estaba absorta en su cuaderno, moviendo el lápiz con rapidez, como si intentara capturar algo efímero antes de que desapareciera. Esta vez no me acerqué de inmediato. Me quedé en la barra, observándola desde la distancia. Había algo profundamente íntimo en la forma en que se inclinaba sobre el papel, como si el mundo exterior no existiera. Cuando finalmente notó mi presencia, cerró el cuaderno con rapidez y levantó la mirada. Sus ojos me buscaron, su expresión mezclando sorpresa y una pizca de irritación. «Siempre estás aquí, ¿verdad?», dijo, con una sonrisa apenas insinuada que desapareció tan rápido como había aparecido. No supe si lo decía como reproche o como una simple observación. Antes de que pudiera responder, señaló el cuaderno, como anticipándose a mi curiosidad. «No me gusta que me miren mientras dibujo», añadió con un tono cortante, pero sin verdadera dureza. «Lo siento», respondí sinceramente. «No quería incomodarte. Solo, hay algo en lo que haces. Es auténtico, honesto. No puedo evitar admirarlo». Ella alzó una ceja, escéptica. «¿Y qué sabes tú de honestidad?», replicó. Su pregunta no era una acusación directa, pero me dejó mudo. ¿Por qué tenía razón? ¿Qué sabía yo? Mi vida había estado llena de lujos, decisiones calculadas y un éxito que siempre había perseguido sin cuestionar su verdadero propósito. Clara, con su mundo pequeño pero genuino, parecía estar más conectada con la realidad que yo. Decidí cambiar de tema, buscando evitar su mirada que parecía atravesarme. «¿Por qué no intentas exponer tus dibujos? Son demasiado buenos como para quedarse en un cuaderno». Ella se rió, una risa breve y amarga. «Eso lo dices porque no sabes lo que significa fracasar de verdad».
Hace años, creía que podía ser artista. Hasta que me di cuenta de que la vida no funciona así. Nadie quiere ver el arte de alguien que ya está marcado antes de empezar. No respondió de inmediato. Sus dedos tamborilearon sobre la mesa, como si considerara si debía seguir hablando. Finalmente, exhaló y dijo, no es solo la cicatriz. Es todo. Las oportunidades no se presentan igual para todos. Y si alguna vez se presentan, suelen tener un precio. Quise decir algo, ofrecerle alguna palabra de consuelo o ánimo, pero me detuve. No era momento para frases hechas o esperanzas vacías. En su voz había una verdad que yo nunca había tenido que enfrentar. En su mundo, todo parecía venir con una batalla, mientras que el mío había estado lleno de privilegios que daba por sentado. De pronto, la puerta del café se abrió, y una ráfaga de aire frío interrumpió el momento. Clara se levantó y volvió al mostrador, retomando su papel como si nuestra conversación nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que algo había cambiado. Esa tarde, entendí que Clara no era alguien que necesitara que la salvaran, lo que ella necesitaba, si acaso, era alguien dispuesto a quedarse a su lado mientras encontraba su propio camino. Al salir del café, sentí una mezcla de emociones que me era difícil procesar. Clara me desafiaba de una manera que nadie más lo había hecho. No intentaba agradar, no buscaba aprobación. Era como una obra de arte en construcción, llena de imperfecciones que, paradójicamente, la hacían perfecta a sus propios ojos. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, me invadió una sensación de incertidumbre que no me era familiar. Por primera vez en años, no tenía un plan, un objetivo claro. Solo sabía que no quería que esta conexión se desvaneciera. Clara había despertado algo en mí que hacía mucho tiempo había olvidado, la necesidad de sentirme vivo, de conectar con alguien de verdad, sin máscaras, sin superficialidades. El cielo se tornaba de un azul oscuro, y las luces de la ciudad brillaban como pequeñas estrellas sobre el asfalto mojado. Mientras caminaba, pensé en lo que significaba para mí este momento. Sabía que algo en mi vida estaba cambiando, y aunque no entendía del todo cómo ni por qué, estaba dispuesto a seguir adelante, aunque el camino fuera incierto. El café estaba más concurrido de lo habitual cuando entré al día siguiente. Las voces se entremezclaban con el ruido de las tazas y platos, creando un murmullo constante que apenas dejaba espacio para el pensamiento. A pesar del bullicio, mis ojos encontraron a Clara de inmediato, moviéndose con su habitual mezcla de eficiencia y distancia. Parecía inmune al caos, como si llevara consigo un mundo propio que nadie más podía penetrar. Me acerqué al mostrador, decidido a hacer algo diferente, algo que rompiera esa barrera invisible entre nosotros. Cuando llegó mi turno, en lugar de pedir café, coloqué un sobre blanco sobre el mostrador. Clara me miró con sospecha, sus ojos entrecerrados, y se quedó inmóvil. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente, sin tocar el sobre. Es una propuesta, dije, intentando sonar más seguro de lo que me sentía. Tus dibujos son demasiado buenos para quedarse en ese cuaderno. Quiero ayudarte a exponerlos, a que la gente los vea. Su mirada pasó del sobre a mí, y vi cómo sus labios se tensaban. Había algo peligroso en su expresión, una mezcla de incredulidad y enojo. Finalmente, tomó el sobre, lo abrió y leyó el contenido en silencio. Había contactado a una pequeña galería local que estaría dispuesta a considerar su trabajo si ella estaba interesada. Pero en lugar de la gratitud que había esperado, Clara soltó una risa seca y amarga. ¿Crees que es así de fácil?, dijo, levantando la vista con una furia contenida que me tomó por sorpresa. ¿Que con un poco de dinero puedes arreglarlo todo? No necesito tu caridad. Clara, no es caridad, intenté explicar, sintiendo como la situación se me escapaba de las manos. Es un reconocimiento a tu talento. Es una oportunidad. Ella dio un paso hacia mí, cruzando los brazos sobre el pecho. Una oportunidad, ¿para quién? ¿Para ti? ¿Para sentirte mejor contigo mismo? ¿O para que yo te esté agradecida? Porque si es eso, te lo puedes quedar. Su voz era firme, pero también había algo roto en ella, una herida que no había visto antes. Las palabras me fallaron. Quise decirle que no era nada de eso,
que solo quería que viera lo que yo veía en ella. Pero sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Su rechazo no era solo hacia mi oferta, sino hacia algo mucho más profundo, algo que llevaba cargando mucho antes de que yo entrara en su vida. Clara dejó el sobre el mostrador y se giró hacia la máquina de café, dándome la espalda en un gesto que decía claramente que la conversación había terminado. Me quedé allí unos segundos, sintiéndome torpe y fuera de lugar, antes de dar media vuelta y salir del café. El aire frío me golpeó al salir a la calle, pero no hizo nada por despejar la confusión en mi cabeza. Me sentí como un intruso, como si hubiera cruzado un límite que nunca debí cruzar. ¿Quién era yo para ofrecerle algo? ¿Para meterme en su vida como si entendiera lo que significaba ser ella? Esa noche, mientras caminaba por las calles de la ciudad, no pude dejar de pensar en su reacción. Por primera vez, me di cuenta de que mi impulso de ayudarla no era tan altruista como había querido creer. Había algo de egoísmo en ello, una necesidad de sentirme útil, de ser parte de algo que no era mío. Clara no era un proyecto, ni una causa. Era una persona, con su propio ritmo, sus propias luchas, y yo había ignorado eso. Los días siguientes fueron extraños. Evité ir al café, no por falta de ganas, sino porque sabía que necesitaba tiempo para procesar lo ocurrido. Pero Clara seguía presente en mi mente. Su voz, su mirada, la intensidad de su reacción. Todo eso me dejó claro que había algo más detrás de esa barrera que no había logrado atravesar. Finalmente, al cabo de una semana, me decidí a volver. Esta vez, no llevaba ningún sobre, ni ninguna propuesta. Solo quería verla, escucharla y, quizás, encontrar una manera de reconstruir lo que había roto. El café estaba extrañamente silencioso cuando crucé la puerta. Era temprano, demasiado para los habituales, pero no podía esperar más. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos buscaban a Clara. Allí estaba, de pie detrás del mostrador, preparando una bandeja de tazas limpias. Su cabello recogido caía en mechones sueltos alrededor de su rostro, y por un momento me pareció que todo estaba como siempre. Pero cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo cambió. No había ira esta vez, pero tampoco calidez. Su mirada era neutral, como si hubiera decidido borrarme del mapa emocional que ambos compartíamos. Me acerqué despacio, consciente de que el más mínimo error podía volver a levantar ese muro que tanto me había costado acercarme. «Hola», dije, intentando sonar casual. Ella asintió con la cabeza, pero no dijo nada. El silencio se alargó hasta que finalmente reuní el valor para hablar. «Vine a disculparme», comencé, las palabras pesadas en mi boca. «No debí imponerme de esa manera. Fue arrogante de mi parte pensar que sabía lo que necesitabas». Clara dejó la bandeja y se cruzó de brazos, mirándome con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Y qué te hace pensar que tienes que disculparte?», preguntó, su tono más curioso que frío. «Porque me equivoqué», admití. «Quería ayudarte, pero no me detuve a pensar en cómo te haría sentir. No entendí que tu vida, tu arte, son tuyos, no algo que yo pueda arreglar». Sus labios se curvaron apenas, en una especie de media sonrisa irónica. «Eso es lo más sensato que te he oído decir desde que entraste a este lugar». Hubo un momento de pausa, un instante en el que el aire entre nosotros pareció cargarse de algo diferente. «No necesitas mi ayuda, lo sé. Pero me gustaría entenderte mejor. Si me dejas». Clara soltó un leve suspiro, como si estuviera considerando algo que no estaba segura de querer compartir. Finalmente, se quitó el delantal y señaló una mesa vacía al fondo del café. «Si tienes tiempo, siéntate. Pero no prometo que lo que escuches sea bonito». Me senté, sintiendo un nudo de anticipación en el estómago. Clara se acercó con 2 tazas de café, una de las cuales colocó frente a mí antes de tomar asiento. Por primera vez, parecía dispuesta a hablar. Y cuando comenzó, su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de años de dolor y lucha. «Dibujar era mi vida», dijo, jugueteando con el borde de la taza. «Cuando era niña, pasaba horas con un lápiz y un papel. Era mi refugio».
Pero luego, bueno, ya sabes, la vida pasa. El accidente, la cicatriz. Las miradas de lástima o, peor, de desprecio. Todo eso me hizo preguntarme si lo que hacía tenía algún valor. Si yo tenía algún valor. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran más de lo que quería admitir. Con el tiempo, dejé de intentarlo. Dibujar solo me recordaba lo que no podía ser, lo que nunca sería. Así que lo guardé, como guardas algo que te duele demasiado mirar. Quise decir algo, ofrecer algún consuelo, pero me detuve. No era momento de palabras vacías. Clara necesitaba ser escuchada, no convencida de que todo iba a estar bien. Porque no lo estaba, y yo no podía pretender arreglarlo con una frase. Ella tomó un sorbo de café antes de continuar. No quiero que pienses que estoy rota. Porque no lo estoy. Pero sí, estoy cansada. Cansada de luchar, de demostrar que soy algo más que esto, dijo, señalando su cicatriz con un gesto que era tanto de resignación como de desafío. Clara, dije suavemente, no sé qué es lo que has tenido que soportar. Pero lo que veo en tus dibujos, en ti, es fuerza. No una fuerza que necesite pruebas, sino una que ya está ahí, incluso cuando no la ves. Ella me miró, y por primera vez, vi algo parecido a una grieta en su fachada. No era aceptación, pero sí una apertura, una señal de que tal vez, solo tal vez, mis palabras no habían caído en saco roto. Cuando nos levantamos para despedirnos, Clara me miró con algo que podría haber sido una sonrisa o quizás solo gratitud. Volveré a dibujar, dijo, casi como un desafío. No porque tú lo digas, sino porque quiero hacerlo. Porque lo necesito. Asentí, entendiendo que este no era el final, sino el verdadero comienzo de algo. Y mientras salía del café, el sol comenzando a ponerse en el horizonte, supe que, por primera vez, Clara estaba dejando entrar un rayo de luz en el mundo que había mantenido en sombras durante tanto tiempo. El invierno comenzó a hacerse sentir en la ciudad. El café, normalmente lleno de voces y movimientos apresurados, se había convertido en un refugio cálido para quienes buscaban escapar del frío. Sin embargo, para mí, el calor no estaba en la chimenea del rincón ni en la taza de café humeante que descansaba frente a mí, sino en las palabras de Clara, que comenzaban a abrir una ventana a su mundo. Desde aquella conversación íntima, algo cambió. Clara ya no me miraba como a un extraño invasivo, sino como a alguien que, aunque torpemente, intentaba comprender. Aún mantenía su distancia emocional, pero me permitía entrar lo suficiente como para vislumbrar su verdadero ser. Y esa Clara, la que se ocultaba detrás de sus respuestas rápidas y su actitud defensiva, era fascinante. Una tarde, llegué con una idea que había estado rondándome desde nuestra última charla. La encontré en el mostrador, terminando un pedido. Me acerqué despacio, esperando el momento adecuado para hablar. Clara, dije con cautela, he estado pensando en algo. Ella me miró de reojo mientras colocaba una taza en una bandeja. ¿Ahora qué?, preguntó, sin perder su tono mordaz, aunque había un destello de curiosidad en sus ojos. Sé que dijiste que no necesitas ayuda, y lo respeto. Pero, ¿y si no fuera solo para ti, y si pudieras hacer algo con tu arte que significara algo para más personas? Clara dejó la bandeja y me miró, cruzando los brazos. ¿Qué estás diciendo? Una colaboración, respondí, sintiendo cómo mi entusiasmo empezaba a brotar. He estado investigando y hay organizaciones que apoyan a personas con historias como la tuya, que han pasado por dificultades, que llevan cicatrices visibles o invisibles. Podríamos organizar algo juntos, una especie de programa de arte donde tú enseñes, inspires a otros. Por un momento, Clara no dijo nada. Sus ojos buscaron los míos, como si intentara descifrar mis intenciones. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó finalmente. Me tomó unos segundos responder, pero cuando lo hice, fue con total honestidad. Porque creo que tienes algo único que ofrecer. No solo en tus dibujos, sino en tu manera de ver el mundo. Y porque quiero ser parte de algo que realmente importe, algo que no se mida en números o éxito superficial. Clara soltó un suspiro y se apartó, mirando por la ventana. No sé, dijo, más para sí misma que para mí.
No soy nadie para enseñar a otros. Apenas estoy intentando encontrar mi propio camino. Y esa es exactamente la razón por la que serías perfecta para esto, insistí. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que ser tú. El silencio que siguió fue largo, pesado, pero no incómodo. Finalmente, Clara volvió a mirarme. De acuerdo, dijo, con un tono que sonaba más como un desafío que como una aceptación. Pero lo haremos a mi manera. Nada de grandes gestos ni promesas vacías. Si esto va a significar algo, tiene que ser real. Asentí, entendiendo lo que quería decir. Lo que tú digas. Estoy contigo. En las semanas siguientes, Clara y yo trabajamos juntos para dar forma a nuestra idea. Contactamos con una pequeña fundación que apoyaba a personas marginadas y juntos diseñamos un programa de talleres artísticos. Clara estaba nerviosa al principio, dudando de su capacidad para guiar a otros, pero cuando comenzó a interactuar con los participantes, algo en ella cambió. La vi renacer frente a mis ojos. Cuando hablaba con los asistentes, su tono era suave pero firme, y había una chispa en su mirada que no había visto antes. Sus dibujos, que antes eran un reflejo de sus propios miedos y dolor, se convirtieron en una fuente de inspiración para los demás. Un día, mientras ella explicaba cómo usar sombras para transmitir emociones, una joven del grupo levantó la mano. «Tu cicatriz», dijo con timidez, «¿te duele hablar de ella?». Clara se quedó en silencio, su mirada fija en la joven. Finalmente, dijo con una honestidad desarmante, «No duele hablar de ella. Lo que duele es dejar que defina quién soy. Y por eso dibujo. Porque cuando hago arte, no soy la mujer con la cicatriz. Soy solo yo». Al terminar la sesión, me acerqué a Clara, que estaba recogiendo sus materiales. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. Ella me miró y, por primera vez, sonrió de verdad. «No lo sé», dijo. «Pero creo que estoy empezando a encontrarme». El día del lanzamiento del programa llegó antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. La pequeña sala que habíamos alquilado en el centro comunitario estaba llena. Personas de todas las edades y orígenes se habían reunido para ver lo que Clara y los participantes del taller habían creado. Los dibujos colgaban de las paredes, cada uno contando una historia de lucha, esperanza y resiliencia. Clara estaba de pie al frente, ajustando algunos detalles de último minuto en una de las obras. Vestía con sencillez, como siempre, pero había algo en su porte, una seguridad que no había tenido cuando la conocí. Era como si finalmente estuviera empezando a abrazar no solo su talento, sino también su capacidad para inspirar a otros. La observé desde un rincón mientras hablaba con una reportera local que había venido a cubrir el evento. Clara gesticulaba con pasión, explicando cómo cada dibujo representaba algo más grande que la persona que lo había creado. No era solo arte, era una forma de encontrar un propósito, de reconstruir algo que parecía perdido. Cuando terminó la entrevista, me acerqué con 2 tazas de café en la mano. Para calmar los nervios, le dije, ofreciéndole una. Ella tomó la taza y me lanzó una mirada de agradecimiento. «Esto es más grande de lo que imaginé», confesó, su voz un poco temblorosa. «Pensé que sería solo un pequeño proyecto, pero mira esto. Es como si estuviera mirando algo que nunca creí posible». «Es porque tú lo hiciste posible», respondí, sin querer sonar exagerado, pero completamente sincero. «Todo esto es gracias a ti». Clara negó con la cabeza, una pequeña sonrisa en sus labios. «Gracias a mí, no. Gracias a todos ellos. Yo solo les di un espacio». La ceremonia comenzó poco después. Clara subió al pequeño escenario que habíamos improvisado y se enfrentó al público. Hubo un instante de silencio en el que parecía dudar, pero entonces tomó aire y comenzó a hablar. «Cuando era niña, solía dibujar para escapar», dijo, su voz clara y fuerte. «Dibujaba porque era la única manera en que podía expresar lo que no podía decir en palabras. Pero con el tiempo, dejé de hacerlo. Dejé de creer que lo que hacía tenía valor. Dejé de creer que yo tenía valor». Los murmullos en la sala se apagaron. Cada persona parecía estar pendiente de cada palabra que Clara decía. Hoy,
mirando estas paredes, viendo lo que todos aquí han creado, me doy cuenta de que estaba equivocada. Todos tenemos algo que ofrecer, algo que decir. Y aunque nuestras cicatrices, visibles o no, forman parte de nosotros, no nos definen. Nosotros decidimos lo que somos. El aplauso fue ensordecedor. Clara se quedó quieta, visiblemente emocionada, mientras la sala entera la ovacionaba. En ese momento, supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era la mujer que se escondía detrás del mostrador de un café. Era alguien que había transformado su dolor en algo hermoso y significativo. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Clara y yo nos quedamos recogiendo las últimas cosas. La sala estaba en silencio, salvo por el crujir de las tablas del suelo bajo nuestros pasos. ¿Qué vas a hacer ahora?, le pregunté, intentando no sonar demasiado curioso. Clara se detuvo, con una de las obras en las manos, y me miró. Seguir adelante, dijo, como si fuera la respuesta más sencilla del mundo. Esto es solo el comienzo. No pude evitar sonreír. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado? Clara dejó el cuadro sobre una mesa y se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de algo que parecía esperanza. Creo que sí. Pero no lo habría hecho sola. El peso de sus palabras me golpeó con una intensidad que no esperaba. Antes de que pudiera responder, Clara se acercó un paso más. Gracias, dijo, su voz más suave. No por el programa, ni por el café, ni siquiera por insistir cuando quería que te fueras. Gracias por quedarte. Por no rendirte conmigo. No podía rendirme, respondí, mi voz apenas un susurro. Eres importante para mí. Más de lo que puedo explicar. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo ni pesado, sino lleno de algo nuevo, algo que había estado creciendo entre nosotros desde el día que nos conocimos. Clara dio un paso hacia atrás, rompiendo el momento, pero no de una manera que doliera. Más bien, era como si estuviera diciendo que todavía había cosas que necesitaban tiempo. Vamos, dijo, con una pequeña sonrisa. Todavía tenemos que limpiar esto. Mientras la ayudaba, supe que no importaba cuánto tiempo tomara. Estaba dispuesto a esperar, porque por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. La primavera llegó temprano aquel año, como si el mundo decidiera regalar un respiro tras el invierno. Clara y yo estábamos sentados bajo un árbol en el parque que rodeaba el centro comunitario, observando cómo los últimos rayos del sol teñían de dorado las hojas aún jóvenes. En su regazo descansaba un cuaderno de dibujo, el mismo que había sido su refugio durante tanto tiempo, pero ahora las páginas estaban llenas, saturadas de vida. Habían pasado meses desde el lanzamiento del programa y su impacto seguía creciendo. Personas de todos los rincones de la ciudad se acercaban, atraídas por la posibilidad de expresarse, de encontrar algo que creían perdido. Y en el centro de todo, Clara brillaba. Su nombre empezaba a sonar más allá de los límites del café y el taller, pero ella seguía siendo la misma, reservada, irónica y siempre real. ¿Alguna vez te imaginaste aquí?, le pregunté, rompiendo el silencio. Mis palabras parecían desvanecerse en el aire tranquilo de la tarde. Clara levantó la vista, el lápiz en su mano quedándose quieto. Aquí en el parque, bromeó, pero luego su expresión se suavizó. No. Ni en 1.000.000 de años. Pero no sé si eso es bueno o malo. ¿Qué quieres decir?, insistí, apoyándome en la hierba para mirarla de frente. Ella soltó un leve suspiro, cerrando el cuaderno. Todo esto, el programa, la gente, me hace feliz. Pero a veces me pregunto si realmente me pertenece o si es algo prestado. Como si en cualquier momento todo pudiera desaparecer. Y si no desaparece, respondí, eligiendo mis palabras con cuidado. ¿Y si esto es solo el principio de algo que tú misma creaste? Algo que nadie te puede quitar. Clara me miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido esperanza. Siempre tienes esa manera de hacer que las cosas suenen posibles. Como si el mundo no fuera tan complicado. No es que no lo sea, admití, encogiéndome de hombros. Pero contigo todo parece tener más sentido. Ella desvió la mirada,
pero no antes de que pudiera ver el leve rubor en sus mejillas. Había aprendido a no presionarla. Clara no era alguien que se entregara fácilmente, pero cada pequeña apertura que me daba era un regalo, y yo lo sabía. Semanas después, Clara me pidió que la acompañara a un lugar especial. Era un sábado por la mañana, y la ciudad aún bostezaba bajo un cielo despejado. Subimos a mi coche y, sin decir mucho, ella me guió por calles que se iban volviendo más estrechas y menos transitadas. Finalmente, llegamos a un pequeño taller en un barrio modesto. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta tenía una placa desgastada que apenas dejaba leer un nombre: El arte de renacer. Clara me miró, con una sonrisa que mezclaba nerviosismo y determinación. «Es aquí donde aprendí a dibujar», confesó. «El lugar donde todo empezó». Entramos, y el aroma a pintura y madera vieja me envolvió de inmediato. El interior estaba lleno de recuerdos. Bocetos antiguos, manchas de colores en las paredes, y un caballete solitario en el centro del espacio. Clara se acercó a él, como si estuviera visitando a un viejo amigo. «Quiero comprarlo», dijo de repente, girándose hacia mí. Sus ojos brillaban de una manera que no había visto antes. «Quiero convertirlo en un espacio para enseñar, para que más personas puedan hacer lo que hacemos en el programa, pero más allá. Algo permanente». «¿Estás segura?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí», respondió sin titubear. «Por primera vez en mucho tiempo, estoy segura de algo». Meses después, el taller estaba transformado. Clara trabajó incansablemente para renovarlo, pintando las paredes con colores cálidos y llenándolo con mesas, caballetes y pinceles. El arte de renacer se convirtió en un faro para la comunidad, un lugar donde la gente podía encontrar no solo su voz, sino también un propósito. Y en medio de todo, Clara encontró el suyo. Su transformación no fue solo visible para quienes la rodeaban, sino para ella misma. Su cicatriz, que alguna vez había sentido como una marca de vergüenza, se convirtió en un símbolo de fortaleza. Cada línea que trazaba, cada palabra que decía, era una afirmación de quién era y de cuánto había superado. Una noche, después de cerrar el taller, nos quedamos solos en el pequeño patio trasero, bajo un cielo estrellado. Clara llevaba una de las primeras obras que había dibujado en el espacio renovado. Me la mostró, una figura abstracta que parecía bailar entre luces y sombras. «¿Qué ves?», preguntó, sus ojos buscando los míos. «Vida», respondí, sin dudarlo. «¿Y a ti?». Clara sonrió, esa sonrisa que ahora aparecía más seguido. «Nunca pensé que llegaría aquí. Pero gracias a ti, lo hice». «Gracias a ti», corregí. «Yo solo estaba aquí para recordarte lo que ya sabías». Ella se acercó, y por primera vez, no hubo distancia entre nosotros. Fue un momento simple, sin dramatismos, pero lleno de todo lo que habíamos construido juntos. Porque Clara y yo no éramos un proyecto, ni una solución para el otro. Éramos dos personas que, contra todo pronóstico, habían encontrado algo verdadero. Y así, en ese pequeño taller bajo el cielo de primavera, comenzó el verdadero lienzo de nuestras vidas. Uno lleno de colores que ninguno de los dos había imaginado, pero que sabíamos que pintaríamos juntos. Gracias por verme. Suscríbete y sé feliz sin dinero.